que este problema, pues hermanos, está afectando nuestro país, nuestra familia, los hogares, inclusive hermanos ya llegó a estratos, a las autoridades. Lo que sabemos, los reportes de encuestas, de noticias, son alarmantes. Y nosotros como iglesia, hermanos, no podemos, como que estuviéramos en ahora le llaman esa palabra domo. Estaba oyendo, un domo es un lugar que cierta gente está adentro y nada que ver con lo que está afuera. Como que estuviéramos en una burbuja. La iglesia, hermanos, se ha comprobado a través de los tiempos que se ha tenido una participación activa. Y la iglesia, hermanos, yo quiero decirle con respeto, no es un grupo de gente ignorante, de gente que no sabe nada, de gente que solo agacha la cabeza, sino, hermanos, que la iglesia es el pueblo que levanta, hermanos, la frente hacia Dios para clamar a Él, hermanos. Así es que, hermanos, la gente está desesperada y no hallamos solución a este conflicto. Ustedes ven, hermanos, lo que ustedes ven, la realidad, entrevistan a nuestros ministros, a las autoridades, y pues ellos se encuentran, lo han dicho claramente, inclusive creo yo que dentro de las atribuciones de ellos como que eso no es tan permitido, que lo hablen tan abiertamente, porque le dan al enemigo una oportunidad de decir, pues estamos con poder. Entonces, hermanos, somos llamados a solidarizarnos con el que sufre violencia en todo sentido. Hay violencia verbal, de palabras, hay violencia física, violencia institucional, violencia laboral, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué podemos hacer los cristianos ante tanta inseguridad? Pues los cristianos, hermanos, debemos de apoyar causas justas que buscan la seguridad, la paz y la estabilidad. Y además, hermanos, que estén en contra de todo proceso de violencia. Sin perder de vista, hermanos, que todos estamos convencidos de que solo Dios puede sacarnos adelante. Amén, hermanos. Dijéramos así, hermanos, a veces nosotros nos hemos sentido impotentes. Y repito, hermanos, a mí me ha llamado mucho la atención ver a la señora embajadora Mari Carmen Aponte reunida con los líderes de seguridad. Y ha sido bien raro. Yo he estado revisando así aspectos anteriores. Y sí, los embajadores de los Estados Unidos han tenido cierta influencia, pero ahora se nota, hermano, muy determinante inclusive los comentarios. Entonces, como que se percibe, hermanos, situaciones un tanto difíciles. Ahora, hermanos, yo quiero enfocar algunos componentes de la sociedad que están siendo sucumbidos fuertemente. Y, hermanos, siempre se nos ha dicho que debemos de poner los pies en la tierra, pero también, hermanos, debemos ponerlos también en los cielos. Amén, hermanos. Amén. Hay que poner los pies en la tierra, saber dónde estamos, sabernos conducir, pero también, hermanos, no pensar, hermanos, solo aquí en la tierra, sino que debemos de ver la respuesta hacia Dios. En estos días, hermanos, si Dios lo permite, yo estaré dando algunas áreas en las que necesitamos todos realmente buscar a ese Dios del cual vienen las respuestas, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a ir ahí al Salmo 144, verso 12. Dice ahí, hermanos, componentes de la sociedad que son nuestros hijos. Estamos ahí en el Salmo ese, hermanos. Amén. Nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud. Hermanos, los varones, ahí habla de hijos. O sea que ahí el salmista pone claramente, hermanos, los dos, los varones. Hermanos, los varones corren muchos riesgos de violencia. ¿Sí o no, hermanos? Los varoncitos, nuestros niños, están, hermanos, en riesgos fuertes, son violentados.
intrafamiliarmente, dentro de las familias. Hay padres, padrastros, o madres o padres, hermanos, que violentan fuertemente a los niños, a los hijos. Y hermanos, eso es violencia. También, hermanos, interfamiliar, ¿verdad? Entre familias. Hay problemas, hay dificultades, hermanos, en las escuelas, en los colegios. Entonces, hermanos, los grupos delincuenciales. Entonces, hermanos, debemos de orar por nuestros varones. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Amén. Nuestros varones, ponerlos en las manos de Dios, corren riesgo de ser reclutados, de ser forzados. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos una voz y es, hermanos, clamar a Dios. Y, hermanos, cuando se presente la oportunidad de alguna actividad, hermanos, dentro de la ciudad, apoyar esas causas justas, hermanos, que algunos pueden hacer que digan, ¿y de qué sirve? Pues yo creo, hermanos, que se hacen con un pensamiento pensando en que Dios nos escucha. ¿Cuántos creemos que Dios nos escucha? Amén. Dios nos escucha. Entonces, hermanos, que como iglesia no podemos estar ante esto así indiferentes. Entonces, hermanos, el salmista dice, él quiere ver al varón crecido en su juventud. Yo no sé, hermanos, si usted, a mí me llama mucho la atención un anuncio que aparece de un Banco de América Central, de un muchacho que dice que cómo viene el progreso de él, se gradúa, luego tiene esto y luego hasta la esposa, y él dice, he sido prosperado, que nuestros varones sean prosperados, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Que no terminen, hermanos, muertos en una forma violenta, que no terminen de esa manera. Yo creo que eso deseamos todos, ¿verdad, hermanos? Para los que ya somos mayores, cuando estuvimos en nuestra juventud, pues, ¿cómo deseábamos titularnos, tener algo, ser un técnico, o profesional, un doctor, etcétera, hermanos? Entonces, hermanos, que nuestros hijos, los varones, lleguen a hacer eso, como plantas crecidas en su juventud. Como número 2, ahí mismo, hermanos, en el versículo 12 aparecen las hembritas, nuestras hijas, dice. Que lleguen a ser, hermanos, mire, da lástima a veces las señoritas cuando son tomadas, les toman foto ahí que están en la policía, hermanos, y eso, de que agachan la cabeza y todo eso, unas vidas destruidas, hermanos. Yo no sé si a usted, hermano, eso le alegra, ¿verdad? ¿No? Yo creo, hermanos, que da tristeza. Entonces, hermanos, las hembritas corren riesgo. Al igual que los varones, corren muchos riesgos de violencia, al igual intrafamiliar, interfamiliar, en las escuelas, en los colegios, las tratas de niñas, hermanos. Hace poco, hermanos, creo que oímos una noticia que en Chalatenango había un grupo delincuencial que precisamente estaba en ese de trata de niñas. Entonces yo creo, hermanos, que nosotros debemos orar por nuestras hembritas, para que Dios las guarde, que Dios las proteja, que no se lleguen, hermanos, que Dios las guarde, que no sean amenazadas, para que formen parte. Y luego, hermanos, vienen problemas más serios, la prostitución, y en las hembras se ciernen, hermanos, peligros bien fuertes. Entonces, hermanos, en el verso 13, oremos por nuestras provisiones, hermanos, y bendiciones del Señor. ¿Cuántos estamos, hermanos, bendecidos de parte de Dios? Amén. Vea que Dios, hermanos, es bueno con nosotros. Dios nos bendice. Y dice aquí el Salmo en el verso 13, nuestros graneros llenos. Yo oro, hermanos, para que un día, hermanos, nuestras alacenas, nuestros lugares, refrigeradoras, estén como dice el Salmo. A veces uno dice, aquí poquiteando andamos, ¿verdad?
a veces nos da no sé qué, hermanos, cuando llevamos nuestra refrigeradora, que nos sale más la corriente eléctrica, hermanos, y nada, tenemos ahí solo agua helada, ¿verdad? Hermanos, oremos para que, hermanos, tengamos bendiciones de parte de Dios, hermanos. Que los negocios sean fructificados. Mire, hermanos, hoy veníamos con mi esposa y veíamos una venta de llantas que está después de donde venden cosas ahí del aeropuerto para acá, y se veía un negocio próspero y de repente cerrado, hermano. Entonces los negocios se cierran, hermano, entonces necesitamos realmente orar para que las personas no sean amenazadas, no sean extorsionadas. Mire qué papel tenemos nosotros protagónico, hermanos, la oración. Los líderes siempre saben, hermanos, mire, sea el liderazgo que sea, hermanos, siempre han recurrido a la iglesia a que ore, a que interceda por la nación, hermanos. Entonces, hermanos, debemos, hermanos, de pensar, hermanos, que no seamos despojados de las cosas que el Señor nos ha dado en forma súbita. Ustedes vieron la noticia, hermanos, lo que se oyó, aunque no se cree, pero fue lo que se oyó de un hijo de aquel cómico salvadoreño de años, Aniceto Corsizoca, ¿verdad? Supuestamente, hermanos, era por un celular y que él no lo quiso dar. Que no seamos despojados porque nos cuestan. Vaya, un celular, ¿cuánto cuesta, hermano? Entonces, hermanos, que las bendiciones de Dios, hermanos, que el Señor nos ha dado, que el Señor, hermanos, nos pueda ayudar. Bien, hermanos. En Salmos, verso 14, que existan oportunidades de trabajo para todos, hermanos. Fíjese que hay un proyecto, hermanos, hay proyectos, hay proyecciones, pero las inversiones en un país se van, hermanos, cuando ellos ven, se sienten amenazados que puedan ser destruidas. Entonces la iglesia, hermanos, creo que jugamos un papel bien importante. Por favor, no se vea, hermano, así, y cómo yo voy a hacer algo por mi patria. Usted lo puede hacer, hermano. Amén. Amén. A través, hermanos, repito, de apoyar causas justas. Cuando hayan, hermanos, llamados a intervenir a la paz, a todo eso, a lo que lleva, hermanos, al bien común, pues ahí debemos de estar nosotros. Y también, hermanos, clamando a nuestro Señor. Entonces, hermanos, el Salmo 144, verso 14, dice que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Yo necesito, por ejemplo, ese carrito, hermano. Entonces yo necesito que el carrito esté bueno, ¿verdad? Me desplazo a mi trabajo, hermanos, y con mucho gusto venimos acá. Pero, entonces, yo no sé la herramienta que usted ocupa. Yo, por ejemplo, ocupo, vaya, una computadora. Yo necesito que mi computadora esté bien para el trabajo. Yo necesito tener buenas presentaciones en programas nuevos ante los estudiantes. Yo no sé, hermanos, cuál es su trabajo, pero, por ejemplo, pienso en los maestros de acá de la iglesia, hermanos, los hermanos que trabajan en diversos quehaceres, pues que podamos tener nuestro trabajo, hermanos. Las fuerzas productivas de nuestro país sean multiplicadas y que seamos beneficiados con buenos y mejores salarios, hermanos. Está bueno, ¿verdad, hermanos? Que el ocio, la vagancia y la delincuencia, hermanos, sean desarraigados de nuestro país y que se escuche en los talleres el vibrar de los motores, así como reza la oración a la bandera salvadoreña. En la fábrica, las maquinarias en su funcionamiento. Ahí, hermanos, eso que a veces nos incomoda, un taladro que están trabajando, pero eso es productividad para un país, hermano. A veces uno está por un taller, hermanos, y ponen ahí la bulla, el ruido, eso, los buses, hermanos, inclusive, hermanos, hasta el humo que desprenden que nos daña, pero esa es parte de la funcionalidad del país. Entonces, mis amados, yo creo que debemos, hermanos, pensar en que seamos beneficiados. Yo no sé cuántas veces usted ha entrado a una escuela. Yo he tenido la oportunidad, hermanos, de entrar a una escuela y se siente el olor a lápiz y a cuaderno.
Yo he sentido a veces eso, que se detecta tal vez uno en otro ambiente, pero cuando entra a una escuela, cabal siente el olor a lápiz. Quizás los que ya trabajan ahí, los profesores no lo sienten, pero alguien que no trabaja de esa forma siente. Pues eso que vuelva, hermanos. Así es que, hermanos, en esta tarde, pensemos en que las escuelas no sean cerradas por la deserción estudiantil, por el miedo y el temor, sino que nuestras escuelas, hermanos, sean mantenidas. Así que miren qué función que tiene la iglesia, hermanos. En el verso 14 siempre, que no tengamos asalto, que no hayan robos a mano armada, hermanos, ni en cualquier otra forma, como la extorsión, el terror, la manipulación, sino que seamos bendecidos por la seguridad de Dios. Decimos amén, mis amados. Amén. Y hermanos, que no existan colonias o comunidades abandonadas por el temor de las personas que las habitan al ser aterrorizadas, para dejar sus viviendas que tanto les ha costado. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, nosotros tenemos una gran comisión que desarrollar. Hermanos, que no existan mensajes negros de terror y temor que dejen los comercios cerrados, las calles y los parques desolados, sino que podamos vivir quieta y reposadamente como enseña la palabra de Dios. Así es que, hermanos, para ir finalizando, el Salmo en el verso 15 dice: bienaventurado el pueblo que tiene eso. O sea, que el pueblo que es bendecido, hermano. Que seamos un pueblo bienaventurado, que tengamos por estandarte a Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Jehová Shalom, Jehová es mi paz, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Rafa, Jehová el sanador. Ante todo, hermanos, seamos una voz que clama en el desierto. Probablemente nosotros digamos, como nosotros acá una iglesita. No, hermanos, dejémonos de cuentos de iglesita, hermanos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. Nuestras oraciones llegan ante el trono del Señor. Yo he oído testimonio acá de la pastora y de ustedes, hermanos, decir, las oraciones que hemos hecho acá los días jueves, dicen, son efectivas. Yo he pedido a veces oración también de esa forma, hermanos, y yo he sentido que realmente Dios me ha dado la respuesta, hermanos. Entonces, mis amados, humillándonos, como decía el hermano Marcito, y suplicando a Dios por el bien común. Y repito, hermanos, apoyando causas de justicia. Así es que, hermanos, esta palabra, hermanos, se las dejo con mi corazón. Creo que es el deseo de Dios, hermanos, hablarnos. Sea como las cosas se han puesto, Dios me lo puso en mi corazón en estos días, esta semana. Y, hermanos, yo quiero decirles que necesitamos enfocar nuestras almas, y nuestras armas, hermanos, de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos la paz, primeramente en cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros vecindarios, nuestras comunidades, colonias, barrios. Señor, te pedimos bendición, te pedimos que tu Santo Espíritu venga, que el Señor nos auxilie, nos dé la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Yo he venido en esta tarde, Señor, a exponer ante tu pueblo lo que tú me has dado. El cuidado, Señor, que como cuerpo de Cristo debemos de tener. Como iglesia, Padre, nos exponemos en esta tarde y creo, Señor, que habrán oportunidades en nuestra casa, acá mismo, que intercedamos por esta ciudad, intercedamos por este país. Señor, el fruto del pecado, Señor, el fruto de la injusticia, Padre, se viene a evidenciar con los tiempos. Yo pongo en tus manos, Señor,
toda acechanza del enemigo, Padre, que quiera destruir la familia, el hogar, los jóvenes, las niñas, los niños, los trabajos, las fuerzas de trabajo, las fuentes de trabajo, Padre. Yo te pido que nos ayudes como congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahí está ese canto, hermanos, que estábamos alabándolo, ¿verdad? Acá en la iglesia y que lo hagamos en nuestra casa. Lea esto, hermano, en su casa. Y cante ese canto. El Señor, hermanos, escuche el clamor